Hola Ceci, Hola, Su, ¿cómo estás? pues muy bien, muy contenta. Claro, una semana más juntas, Pues un sí, viernes que llega con toda esa buena energía y además con un invitado más, que es lo pues más sí. importante. Y como ya te lo he dicho a ti y las personas que me conocen lo saben, uno de mis gurús personales, una de las personas que para mí es muy significativa, eh, muy importante, un amigo muy querido que es Carlos Fernández Loaiza, el conductor del espacio Meridiano, que a día de hoy se transmite a través de Radio Filarmonía, que yo lo conocí cuando era en Radio Filarmonía, pero ahora hablaremos de esto. Cecilia, tengo el placer de presentarte a Carlos Fernández Loaiza. Carlos, bienvenido. Hola, mucho gusto, Cecilia, encantado, gracias. Hola, Susana, hola, Cecilia. Carlos, querido Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya frente a Meridiano? Bueno, te contaba que en agosto, el 1 de agosto de este año, voy a cumplir 35 años, de Wow, manera ininterrumpida. qué maravilla. Toda una vida frente a los micrófonos. Sí, realmente. Sí, sí, sí. Pues ¿Qué sí. te ha dado, Carlos? Cuéntanos, ¿cómo ha nacido en ti esta pasión por el comunicar, el llevarte al mundo de la radio, que es tan fascinante para los comunicadores? Es indispensable, es maravilloso pasar por las cabinas de radio para entender realmente lo que es la comunicación. Bueno, es un poco larga la historia, no sé si tendrán tiempo, pero voy a tratar de acortarla. Yo estudié en la universidad, ingresé, a ver, terminé el colegio y tenía la intención o la vocación, creía yo, de ser diplomático. Entonces Mm. fui a averiguar qué cosa tenía que ser, qué cosas tenía que estudiar para ser diplomático y me enteré de que había que ingresar a la universidad a cualquier carrera, hacer 2 años de estudios generales y después se postulaba a la Academia Diplomática. Entonces era un requisito previo estar en la universidad 2 años y después postular. Eh, Me acuerdo que como no había una exigencia por derecho o algo, alguna carrera en especial, uno podía podía estudiar cualquier cosa, biología, arquitectura, lo que sea. Claro. Entonces, yo fui, me acuerdo a una universidad, bueno, en Lima, estamos hablando de Lima, y recuerdo que el día que me iba a matricular había una cola inmensa, una cola como de 2 cuadras y a pleno sol, porque era el mes de enero y en Lima enero es un mes de verano muy intenso. Claro, vaya En- calorcito que hace allá. sí. Entonces me encuentro con un amigo que me dice, esta cola es muy larga y está avanzando muy lento, vámonos a otra universidad donde no hay cola. Y entonces, como no había requisito ni la carrera ni la universidad, mejor dicho, podía hacer cualquier carrera y cualquier universidad, nos fuimos a otra universidad donde efectivamente no había cola y postulé a ciencias económicas, porque mi hermana mayor estudiaba ciencias económicas. Eh, Ingresé y en realidad me comenzó a gustar la carrera por la parte, digamos, por la parte política, pero me desanimó mucho la parte de matemáticas, la parte de números, porque economía pues requiere muchísimos números, es muy exigente. Y eso me desanimaba porque nunca fui bueno con los números. El caso es que paralelamente se dio la oportunidad en la universidad de sacar un periódico mural, después de hacer una revista, y yo la hice con todo entusiasmo, pero de manera espontánea, ¿no? Y lo fui haciendo paralelamente con mis estudios. Un día me encuentro con un amigo que era periodista de verdad, trabajaba en un medio de comunicación, y le enseñé un trabajo que había, una revista que había hecho, una entrevista justo. Y me dijo, mira, tu entrevista está muy bien, en lugar de desperdiciarla en ese periódico mural que tú tienes que nadie lee, ¿por qué no lo traes al periódico? Entonces así entré a trabajar en un periódico. eh, y bueno, claro, el resultado es que cuando uno ve su artículo publicado con su nombre ahí, ese es el mejor pago que uno puede recibir. Así que Claro que sí, qué ¿Cierto? Sí. reconocimiento. eso me
con eso descubrí mi vocación, digamos, ¿no? Porque yo no había tenido ninguna orientación vocacional. Eh, Conforme fue pasando el tiempo, fui colaborando con ese periódico y fui dejando un poco los estudios, los fui alargando más bien. Y me acuerdo que al poco tiempo se presentó un concurso, eh, porque lo que yo tenía seguro era que eso me gustaba muchísimo, pero no sabía si era bueno. Entonces me presenté a un concurso y gané. Al año siguiente me volví a presentar y volví a ganar. Y al tercer año me presenté a un concurso internacional y te gané también. Wow, mira, Entonces, Yo te digo. iba con buen pie, comenzó con buen pie. entonces eso me hizo ver que no solo hacía lo que me gustaba, sino que lo hacía bien. Ujú. Y eso fue lo que me convenció que realmente lo hacía bien. Entonces, bueno, terminé a trompicones la carrera, y, pero nunca ejercí economía, nunca, ni un solo día de mi vida he trabajado como economista, toda mi vida he trabajado como periodista. Y en ese camino, mientras transcurría el tiempo, fui trabajando en prensa escrita, conocí a un amigo, un periodista muy famoso argentino que trabajaba en Lima, se llama Guillermo Yacosa, que tenía un programa muy sintonizado, Claro. y él me enseñó, digamos, todo lo que tiene que ver con la locución radial y todo eso. No me lo enseñó en una pizarra ni dándome clases, sino yo de verlo aprendía, ¿no? Claro. Y después Claro se me que dio la sí. oportunidad de hacer producción de televisión, en fin. Después terminé enseñando, por más de 25 años enseñando comunicaciones, y fue así, ¿no? Todo se fue dando de una manera espontánea, digamos, ¿no? Ujú. Y con suerte, sobre todo. Sí. Yo recuerdo mucho de aquel programa que tuviste con Yacosa en Canal 7. Informalísimo, E El sí. informalísimo, que me informalísimo. acuerdo que tuvo la gentileza, Carlos, de Susana, viene los locomía, ¿quiere venir? Ah, Y la Susana, ahí Ahí estaba, una estaba. ahí locura eso, estaba la sí. Susana. Sí. Fue muy generoso, Carlos, en aquella ocasión conmigo, la verdad. Y bueno, Carlos, yo quería preguntarte, 35 años haciendo entrevistas, ¿consideras tú que para poder realizarlas, Cecilia y yo las hacemos porque hemos estudiado periodismo y las hemos hecho durante muchos años, sea en el ámbito político, en el ámbito judicial, o sea, nos hemos convertido en un poquito como somos los periodistas, creo yo, que sabemos de todo un poquito, sabemos de todo un poquito. Para enfrentar una entrevista, para poder sacar adelante una entrevista, ¿cuál crees tú que es la condición primordial por parte del entrevistador? Bueno, a ver, depende, ¿no? Porque hay diversos tipos de entrevistas. Pero en general, la primera condición se dice de todo periodista, porque yo le digo a mis alumnos, ¿no? La herramienta de trabajo de un carpintero es la madera, los clavos, el martillo, etc. La herramienta de trabajo de un periodista es la información. La información. Sí, Entonces, siempre. tú tienes que estar informada o informado, ¿no es cierto? Por eso se dice que los periodistas tenemos un océano de conocimientos, pero con un centímetro de profundidad, ¿no es cierto? Exacto. Y entonces, claro, hay que estar informado y hay que informarse también, dependiendo de la persona o el personaje al que vamos a entrevistar. Ujú, Y yo creo que otra condición importante que se ha ido perdiendo con el tiempo ujú. es que el periodista no es, o el entrevistador no es el personaje principal de la entrevista, es el Mm, entrevistado. Exacto. Entonces, y tampoco tiene por qué asumir una postura de autoridad moral sobre el entrevistado, especialmente claro en que las sí. entrevistas Eso es políticas, cierto. Ujú, ujú. sino dar por sentado de que es el público el que tiene que juzgar las respuestas, ¿no? Uno tiene que hacer las preguntas y, claro, algunas veces pueden ser exigentes las preguntas, o deben ser exigentes las preguntas, muchas veces, especialmente en temas políticos, tienen que ser incómodas, pero eso no quiere decir que el periodista debe tener una actitud insolente o soberbia con Claro. respecto al entrevistado. O sea, eso quiere decir no interrumpirlo, permitir que termine, permitir que termine su respuesta, ¿no es cierto? Y si uno le preguntó A y respondió B, entonces insistir con la pregunta, haciendo notar de que no respondió la pregunta que uno le hizo, ¿no? Que es lo que generalmente ocurre en política también, ¿no? Cierto. Es Ujú. verdad. Eso sucede. Es verdad, notamos, eso sí,
Yo últimamente cada vez que analizamos un poco la situación en nuestro país, apreciamos precisamente esos detalles, que muchas veces el periodista intenta ser el que lo el que lo sabe todo, acapara la conversación, no deja que sus entrevistados terminen por lo menos una idea, ¿no? Y al final no se llega a ninguna conclusión. Los televidentes, los oyentes, en fin, las personas que están siguiendo esta entrevista, pues no se enteran de nada. Y eso es una situación que se aprecia sobre todo en periodistas jóvenes, a los cuales un poco la idea de periodismo, como nos los enseñaron a nosotros, Susana, tú lo recordarás, Sí, pues no va por ese camino. El importante es el entrevistado, y es lo exacto. que nos está comentando ahora. ¿Qué falta darle a conocer a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que tú notas en tus alumnos cuando los tienes al frente y con esa inquietud, esa vehemencia te preguntan qué podemos hacer, qué le podemos preguntar a nuestros entrevistados, a los políticos, a cualquier persona a la que tengan frente? Bueno, a ver, yo creo que primero la actitud, ¿no? La actitud, siendo firme, también debe ser humilde. Quiero decir, no, como ya dije antes, no se trata pues de que tú eres el personaje principal de la entrevista. El personaje principal de la entrevista es el entrevistado, no el entrevistador. El entrevistador, todos los periodistas sabemos que somos unos mediadores, ¿no es cierto?, entre lo que llamamos, entre comillas, opinión pública, que en realidad son nuestros puntos de vista, y el entrevistado. Entonces, nosotros somos los que le preguntamos lo que la gente, entre comillas, quiere saber, ¿cierto? Y yo creo que lo importante es no perder las formas, o sea, no perder la educación, no perder la solvencia, porque en ese caso se convierte pues en un ejercicio un poco lamentable y en el cual la gente no saca ninguna conclusión, ¿no? Cierto, cierto. Es, Y eso es malo. mm. Claro que sí. Carlos, tú que has hecho entrevistas tanto en escritas, radiales y luego televisivas, ¿cuál consideras tú que como producto final, como entrevista, como producto final sea más, no digo importante, sino que consideres tú que pueda ser mucho más profunda, llevar mejor información? Siempre por tendencia diremos la escrita, pero en este tiempo actual, en esta época de hoy, eh, ¿ha Bueno, cambiado esto? sí, yo creo que sí, porque, Ujú. a ver, antes, diré en nuestras épocas, Esa es la época. En nuestras épocas sí, es cierto. la diferencia era que la prensa escrita era más importante que la prensa de televisión, Sí. porque lo escrito queda. Entonces tú puedes recurrir a eso como una fuente de consulta, aunque haya pasado el tiempo. En la televisión, en cambio, era inmediato. Si tú te perdías ese programa y tenías suerte, podías ver la repetición, pero después ya no lo veías más. Y no tenía forma como volver a verlo. Ahora existe YouTube, y existen las redes, y existen Las redes otro sociales. tipo de archivos. Y entonces, claro, ahora puedes hacer un podcast, o hacer un YouTube, dejar el registro de lo que has hecho y la gente lo convierte en elemento de consulta. Y eso es una gran ventaja y ahora sí se ha equiparado la entrevista escrita con la entrevista hablada, digamos, ¿no? Y claro, la importancia depende de 1000 factores. Voy a mencionar uno de ellos, son muchísimos, pero para mí, por ejemplo, puedo entrevistar a un famoso historiador y podemos hablar sobre un tema interesantísimo de historia, pero que a quién le va a importar, a la gente que naturalmente conoce, se interesa y quiere saber de historia. Ujú. No podemos pretender que esa entrevista le interese a todo el mundo porque no va a ser así, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocer que además incluso, volviendo otra vez al tema político, que supuestamente es lo que más le interesa a la gente, en realidad no es así. Si uno sale a la calle, el nivel de desinformación sobre temas políticos es alarmante, especialmente en el Perú. Y entonces, claro, uno cree que está hablando para todo el mundo y en realidad está hablando para la gente que le interesa eso. Y es más, yo he enseñado muchos años teoría de la comunicación y hay una serie de teorías donde se habla de estas cosas, ¿no?
de la satisfacción y castigo, ¿no es cierto? La gente no ve cualquier cosa, la gente selecciona lo que ve. Y selecciona lo que ve en función de sus gustos. Y en sus gustos están generalmente ver cosas que no le ponen de mal humor, sino cosas que le agradan. Entonces, tratándose de política, por ejemplo, la gente no va a ver, por ejemplo, la gente que simpatiza con una tendencia, con una orientación política, no va a ver al entrevistador de la competencia que piensa distinto, porque eso le va a producir rechazo. Entonces, en cambio, se va a sentir gratificado si ve al entrevistador que está de acuerdo con sus ideas. Eso también marca cuál es la diferencia de público que asiste a ver las entrevistas o los programas de televisión, sea de deporte, sea de entretenimiento, sea de programa cómico, sea de espectáculo, sea político, ¿no es cierto? Hay un juego, digamos, de gratificación y castigo, ¿no? Me castiga todo aquello que no me gusta y me gratifica aquello que me gusta. Y aquello que me gusta está en sintonía con mis puntos de vista y mi ideología, digamos, ¿no? De ahí la importancia de las redes sociales. Estamos apreciando que muchas veces, incluso ahora la televisión, los niveles de rating, recuerdan ustedes que se medían antes y que eran imprescindibles para las cadenas de televisión, determinar las ventas y incluso la credibilidad, pues ahora se ha visto totalmente mermado porque la gente ahora se dirige a las redes sociales y escoge específicamente lo que les gusta, lo que les atrae. De ahí que muchos de los comunicadores están optando por seguir el camino de las nuevas generaciones y dedicarse ahora a las redes, dando a conocer ahí sus planteamientos, sus posturas. De ahí también que muchos de los políticos, ya que estamos hablando de tema político, recurra y sepa que ahí está, por ahí está el camino para llegar a una gran mayoría. ¿Qué futuro le ves a las redes, Carlos, a las redes sociales para llegar a un público tan importante, tan masivo, como por ejemplo en el de Perú? Y yo creo que ese es el futuro. Ahora, de hecho, los chicos prefieren ver TikTok. Mm, Este, claro, nosotros nos creemos muy modernos cuando veíamos un video que dura 10 minutos en YouTube y eso ya sí. es demasiado tiempo. La Mm, cosa es TikTok, donde el video más largo creo que dura 2 minutos, ¿no? Y desde 15 segundos hasta 2 minutos, creo, o 3, no estoy seguro. Y entonces eso es mucho más efectivo, especialmente para las nuevas generaciones. Ahora, lamentablemente, estamos viviendo una época de muchos cambios, de muchísimos cambios, muy fuertes, muy radicales, y hay una cultura millennial, pues, que es lo que yo llamo la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no es cierto? Que sí. está deformando, que está generando grandes baches, grandes vacíos y grandes corrientes de opinión que no tienen fundamento. Pero, en fin, no voy a desviarme por ese lado, pero espero que me entiendan. Y una de estas cosas es la inmediatez, ¿no es cierto? Ahora podemos recibir la información de manera inmediata y característica de esta generación de los millennials, o que algunos despectivamente llaman generación de cristal, es la poca tolerancia a la frustración, ¿no es cierto? Entonces, cualquier falla hace que inmediatamente cambien, ¿no? Es la cultura del TikTok, que está generando toda una cultura, forma de ver las cosas y de ver la vida también. Cosas inmediatas, muy cortas, muy rápidas, muy precisas y que los entretengan. Claro. No da tiempo para profundizar, ¿no? Eso no quiere decir que todo el mundo va a hacer eso, pero es la tendencia. Ujú. Y es inevitable, o sea, no podemos hacer nada contra eso, ¿no? Simplemente tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y tratar de ser lo más eficaces posibles en ese campo, ¿no? El tiempo es una de las dimensiones quizás más importantes que nosotros los seres humanos podemos valorar, porque definitivamente no vuelve. El tiempo que le dedicas a una persona, a un sentimiento, una emoción, a lo que sea, no vuelve. Y creo yo que en el ámbito informativo, a mí me da mucho miedo el rescate de lo pintoresco de una información para crear una información reducida, eh,
en comparación con lo que podría ser conocer causas, efectos y consecuencias de una determinada información. Lo hemos vivido ahora con la guerra en Ucrania, que hemos recibido parcelas de información que no nos han permitido conocer la complejidad de todo este conflicto que no ha comenzado con el ingreso de las tropas rusas en la zona del Donbass, Ujú. sino que viene desde hace De muchos muchísimos años. años. Es decir, hay mucha... A mí me da mucho miedo la reducción de la información. Me da mucho miedo porque te conviertes en una especie de comandado, de autómata comando, donde te dan una pequeña información y es lo que tú tienes que creer, cuando no es así, cuando no necesariamente es así. ¿Es un peligro Claro. esto de la información tan reducida, Carlos? No solo es un peligro, bueno, ahora que tocas ese tema de la guerra en Ucrania, Ujú. estás tocando un tema álgido, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Cierto? YouTube ha censurado, bueno, casi todas las redes han censurado la información que viene de Rusia Lo sé. y nadie ha dicho nada y nadie ha protestado. A Ujú. lo más algunos organismos pues han sacado su comunicado por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es un hecho inédito en la historia. Y Es sin verdad, embargo, es verdad. y por supuesto ya sabemos que en una guerra, como se dice, la primera víctima es la verdad, ¿no es cierto? Sí. Tal vez nunca lograremos saber realmente qué es lo que está pasando, porque no solo porque cada uno de los bandos miente con respecto a sus triunfos y sus fracasos, sino porque aquí tenemos casi de manera eh, predominante una sola mirada de la situación, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y muy, muy cortados o muy pequeños relatos de información sobre el lado ruso, digamos, Ujú, también son parcializados, obviamente. Entonces, ujú, es muy difícil acceder a información y tener una visión global de qué cosa es lo que está pasando y hacia dónde va. Si ujú. hay, eh, ¿cómo puedo decir? Si hay algunas ideas claras que se están vislumbrando, como son la unión entre China y Rusia, el nuevo tablero de la geopolítica, el nuevo orden mundial que indudablemente va a venir después de esta guerra. Sí. No sabemos cuánto tiempo durará, además. Ujú. En fin, la situación está muy tensa, es muy difícil. De verdad, yo sí creo, soy uno de los convencidos que estamos muy cerca de una tercera guerra mundial Ujú. y ojalá que no sea nuclear. Ujú. Pero si es nuclear, nosotros nos enteraremos cuando ya es demasiado tarde. También es verdad. Claro, También, porque si no pillamos el TikTok que toca, no, no lo veremos. exacto. Difícilmente alguien va a hacer un TikTok con el tipo presionando el botón rojo, ¿no? Seguramente, Eh, sí. Habrá más de uno, creo yo. Habrá más de uno. En cualquier caso, la información, o sea, la información tiene sus tiempos también, que es el momento de la información, de la desinformación, de la contaminación informativa. Hay muchos momentos que nosotros como periodistas hemos podido atravesar porque hemos recibido informaciones incluso contradictorias de entidades oficiales respecto a un mismo hecho. O sea, son momentos bastante críticos para la información y para la verdad, como bien dices tú. sí, bueno, y eso se traduce en lo difícil que es y lo delicada que es nuestra tarea, no solo en el campo de la guerra, en este caso, sino también en el campo de la política, en fin, casi todos los campos, ¿no? Porque siempre hay intereses de por medio. Ujú. Aunque no hay una guerra, pero siempre hay intereses de por medio de por qué sale esta noticia, de por qué se le da más importancia a esta noticia que a esta otra, Ujú. qué intereses hay detrás de esa noticia que sale, etcétera, ¿no? Ya conocemos, especialmente los peruanos, conocemos muy bien este concepto de lo que es la cortina de humo, ¿no es cierto? Vaya, Cortinas Claro, de humo todo el tiempo hay, especialmente en claro. política, ¿no? sí, han salido vírgenes llorando, han Sí, habido muchas de cosas en Perú, todo. como si tenemos una buena tradición de cortinas de humo nosotros. Mucha, mucha cortina de humo, y no solamente cortinas de humo, y en ocasiones la suerte que tienen algunos gobernantes de que existen eventos deportivos, qué sé yo, eventos hacia los cuales el público se concentra y presta toda su atención.
en fin, o la gente del espectáculo, que de alguna u otra manera lleva a una gran mayoría a centrarse en esos aspectos y olvidar las cosas fundamentales, lo que realmente es importante. Y de ahí la posición de muchos periodistas como tú, Carlos, que defiendes tu profesión y sabes muy bien la importancia que tiene el llevar la verdad a los que nos siguen, los que realmente están esperando conocer la sustancia, la importancia, la trascendencia de la situación actual. De ahí hacemos un reconocimiento a tu labor de tantos años frente a los micrófonos, teniendo a Susana como una de tus seguidoras más importantes. Una de sus fanáticas, y él lo sabe. Es que lo sabe. Se lo digo así descaradamente, soy tu fan. Gracias. Que lo sepas. Yo también soy tu fan. Ah, pues mira, esta noche no duermo. Eso es lo bonito, Carlos, de tener periodistas como tú que hacen de esta profesión algo maravilloso. Gracias. Pero no, no me lo creo. Simplemente trato de hacer las cosas, yo creo, con honestidad y... Cumples con tu trabajo, cumples con tu trabajo, y eso ya es bastante. Y yo creo que la cosa es bien difícil en general. No trato de disfrazar la situación, pero poca gente sabe, por ejemplo, de que la gran mayoría de los medios de comunicación, viven de los anuncios del Estado. No solo de los anuncios de la publicidad de las empresas privadas, estoy hablando de los medios de comunicación comerciales, ¿no es cierto? Claro por sí. eso es que hace poco, bueno, hace algunos años, pocos años, cuando se dio una ley que restringía el acceso de los medios de comunicación a la publicidad estatal, se hizo un movimiento muy fuerte para impedir esto, ¿no es cierto? Y ya vemos cómo lamentablemente el Estado, no digo el gobierno, el Estado, tiene intereses muy concretos y que utiliza la publicidad estatal como herramienta de presión, ¿no es cierto? Sí. Y eso es algo de lo que se habla poco, pero que es realidad, ¿no es cierto? Sí. Un medio de comunicación no puede vivir exclusivamente de la venta de sus avisos, ni de la venta de su periódico, sino también necesita la publicidad estatal. Y esta lamentablemente es una herramienta que se usa con fines no muy santos, digamos, ¿no? Vaya que Es que un lo largo hemos brazo, visto, es un largo brazo de presión, ¿no? Sí. que no es solo de esta época, que la hemos vivido de muchos tiempos Vaya. atrás, y vemos que son situaciones que se repiten, gobierno tras gobierno. Es una situación que yo creo, espero, que algún día cambie, ¿no? Y que se dé una, no sé, una situación mejor para que los medios de comunicación puedan realizar bien su trabajo, cumpliendo su trabajo, sin ningún tipo de presión, de ningún tipo. Ahora, también es verdad que es justo reconocer que hay personas que tienen su ideología, su orientación, su modo de ver las cosas, y eso está bien, ¿no? Lo que está mal es que se favorezca a uno y se quiera castigar a otro, o sea, se favorezca al que te apoya y se castiga al que Claro. está en contra de ti, ¿no? La idea es que se maneje esto de una manera plural, ¿no? Imparcial, nos hemos perdido por el camino la palabra imparcialidad. Es que ya, mira, el concepto de la imparcialidad siempre ha sido muy discutido, ¿ya? La imparcialidad total no existe, y eso Cierto. es cierto. Ujú. Pero por lo menos podemos apuntar a la pluralidad, digamos, ¿no? Claro. A la tolerancia, a reconocer que hay personas que tienen ideas distintas y que tienen derecho también a expresarlas, ¿no? Y eso está bien. Pues sí. Ahí Carlos, la clave. Carlos, Ahí la clave. he ahí la clave. Carlos, gracias. No sé cómo Gracias a ustedes. agradecerte ya por haberme concedido este momento que para mí particularmente es precioso, porque muchísimos años que no nos veíamos, Carlos y yo. Ahora que estuve en Perú, lo vi un momentito, le logré sacar un café. Pero
Pero bueno, en cualquier caso, Carlos, de verdad estoy muy contenta de haberte vuelto a ver, estoy muy contenta de haber podido conversar contigo, estoy feliz de haberte presentado a Ceci, mi compañera en esta aventura, Ay, y, Carlos, de verdad. y en breve verás Mucho a gusto, Aina, Ceci, gracias. que es nuestra jefa, y Ajá. gracias por acompañarnos en esta ocasión en el Sin Truco, de verdad. Este día para mí es muy particular porque he podido conversar contigo. Gracias, Carlos. Encantado. Muchas gracias también a ustedes. Encantado de conocerte, Cecilia. Y Ay, gracias como Carlos. siempre a ti, Susana. Ya nos veremos cuando estés Nada. en Lima. Salúdame a Felini, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí está durmiendo. Pues Salúdame. nada, Carlos, a seguir adelante, que hay muchísimo por hacer, por seguir entrevistando, y lo que me ha encantado es que tienes en tus manos a gente joven, ya que como profesor les estás transmitiendo valores imprescindibles, imprescindibles para esta carrera. Te agradecemos mucho de haber participado de nuestro programa, estar aquí con nuestras ventanitas, comunicándonos, y desearte como siempre lo mejor. Claro que sí. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a Encantado. ti, Carlos. Nos Entonces, vemos el cuídate. viernes próximo, ¿ese sí? Nosotras, la próxima semana estamos otra vez juntas, Ok, ¿no? de acuerdo. Nos hablamos. Chao, cariño. Chao, adiós.